Saludamos a la directora ejecutiva del CIPEC, también magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento de Desarrollo de la Universidad de Georgetown y licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, donde además es profesora. Saludamos a la licenciada Gala Díaz Langú. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días, Martín Sémola la saluda. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, los políticos pueden decir muchas cosas, ¿no? Muchas veces se acercan a la realidad, muchas veces son únicamente comentarios, algunas veces descabellados, ¿no? En este caso, Esper apuntó contra la asignación universal por hijo. ¿Los datos desmienten la afirmación o este tipo de afirmaciones, que en realidad no es la primera vez que lo escuchamos? Hay un prejuicio generalizado en algunos sectores acerca de la UH. ¿Los datos confirman o desmienten esto? Mira, primero un poquito de contexto. La Sí. UH es un pilar más entre los cuales el Estado le da plata a las familias por tener hijos, dicho de una manera muy simple. Quienes trabajan en relación de dependencia también pueden recibir plata por tener un hijo a través de las asignaciones familiares, e incluso Sí. las personas de más altos ingresos también están percibiendo un efecto en sus bolsillos por cada hijo que tienen a partir de las deducciones al impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, si decimos que la UH incentiva una mayor tenencia de hijos, primero también deberíamos cuestionarnos si no ocurre para el resto, ¿no? Como una línea argumental nomás. Claro. Pero yendo a tu pregunta y yendo a los datos, hoy quienes reciben la UH tienen en promedio 1,8 hijos por hogar. La mayoría, el 51%, más de la mitad, tiene un solo hijo. Y son solamente 2% de quienes reciben la UH que pueden tener 5 hijos o más. Claro. Es un promedio, o sea, este promedio de 1,8 está muy cerca del promedio general, que es 1,7. Claro. Realmente, claramente no es el caso, y esto habla también de una tendencia generalizada que estamos viendo en la Argentina, sobre todo en los últimos 6, 7 años, que es que viene cayendo la fecundidad. Estamos teniendo menos hijos, todas las familias en Argentina. Esto afecta sobre todo a las familias de menores ingresos, que son quienes están teniendo cada vez menos hijos, Claro. en particular las adolescentes de sectores vulnerables, lo cual obviamente es una gran noticia. Sí. Licenciada, ¿nos escucha? Intencionales, pero eso nos lleva al punto, o sea, obviamente la cantidad de hijos que decidan tener las familias en nuestro país es un factor determinante para que pensemos nuestro país, pensemos nuestra estrategia de desarrollo, pero es un dato, no podemos incentivar que las familias puedan tener más o menos datos, son decisiones individuales que hacen esas familias, que en particular hacen esas mujeres, y lo que se debería garantizar como sociedad, y en particular el Estado debería garantizar, es que existan las condiciones para que esa decisión sea lo más libre posible. Hoy se indicaría lo contrario, esa decisión no es libre porque estamos concentrando las peores condiciones en las familias con niños, como sociedad lo hacemos. Hoy, tener un hijo en la Argentina implica aumentar las posibilidades de que ese hogar caiga en una situación de pobreza. Primero porque hay que dividir el ingreso entre más personas y en segundo lugar porque hay una tensión entre el tiempo que requiere el cuidado y la crianza de ese niño o de esa niña frente a la participación laboral, ¿no? El tiempo es limitado. Y eso indica que hoy Argentina como sociedad y en particular el Estado no está garantizando las mejores condiciones para las familias con niños, sino más bien lo contrario. Entonces puede ser que haya familias que desean tener más hijos, pero no lo hacen por una cuestión económica, porque no pueden, no podrían financiarlo. Entonces necesitamos pensar esto de una manera mucho más integrada, porque tiene implicancias muy importantes a nivel micro, o sea, obviamente para los derechos de cada familia, de cada persona que vive en nuestro país, pero también a nivel agregado, en la macro. Si seguimos teniendo un país con cada vez menos niños, este país no va a ser sostenible, va a ser cada vez menos sostenible. Necesitamos en el largo plazo garantizar que vamos a tener una fuerza productiva, que vamos a tener un mercado, que van a haber personas viviendo en nuestro territorio. En el corto plazo, esta situación es una oportunidad, porque vamos a tener menos, tenemos gran parte del problema social resuelto al tener que gestionar un problema que es cada vez más pequeño porque tenemos menos gente en situación de vulnerabilidad.
Claro. Pero si esta tendencia se mantiene en el mediano o largo plazo, sobre todo hacia fines de la década del 2030, vamos a entrar en una situación de default generalizado, porque vamos a tener una población envejecida en la que la mayoría de las personas van a ser adultas mayores y no va a haber la suficiente cantidad de personas insertas en el mercado de trabajo, ni vamos a poder alcanzar los suficientes niveles de productividad necesarios para sostener la sociedad, el país en términos agregados y cada uno de los hogares, ¿no? Pensemos nuestras estructuras familiares en cada una de nuestras familias. Bueno, eso no va a ser sostenible y quienes van a tener que pagar las cuentas en ese momento son hoy los niños y niñas que en más de un 50% viven en situación de pobreza. Entonces, es realmente una situación crítica en la que estamos hoy, obviamente, porque estamos vulnerando los derechos de un montón de personas, pero es una situación aún más crítica en la que nos vamos a encontrar dentro de un par de años si seguimos estigmatizando y no resolviendo el problema. Claro. Es decir, para retomar lo que decía José Luis Esper, ¿no? Básicamente de que las personas, reproducen en realidad un prejuicio que hay en un sector, que es que las mujeres se embarazan para cobrar la UH. Los datos marcan las cuentas claras de que los sectores vulnerables cada vez quieren tener menos hijos, es decir, eso a simple vista uno analiza el dato y dice, bueno, esto es una falacia, nos está diciendo algo que sea verdad. No, o sea, no hay ningún fundamento, debería usted preguntarle a expertos ¿De dónde parte su afirmación? Respecto de dónde parten esas afirmaciones. Hoy los datos que se publican en nuestro sistema estadístico, en particular en nuestros boletines estadísticos de la Seguridad Social, no fundamentan en lo más mínimo estos dichos. Y en particular es un problema por el contrario, deberíamos preocuparnos porque está cayendo tanto. ¿Y qué podemos hacer para asegurar mejores condiciones para que las familias tengan niños en buenas condiciones? Además que esos niños no vivan en situación de pobreza, que puedan tener sus derechos garantizados, puedan experimentar episodios que no sean de hambre o de necesidades básicas insatisfechas, como hoy lo hacen más de la mitad de los niños que viven en nuestro país. Y es más aún, o sea, una buena parte de estos niños que hoy viven en pobreza vivieron toda su vida en una situación de pobreza. No vivieron en otra situación que no sea pobreza. Entonces es realmente una trayectoria vital terrible la que estamos brindando para estos niños y niñas que viven en nuestro país. Claro. Es decir, como para entenderlo, licenciada, para cerrar y cerrando, no solamente habría que apoyar la asignación universal por hijo y otras medidas como por ejemplo la tarjeta alimentaria que va justamente para que a este sector cubrir cierta parte de la canasta. Quitarlas sería realmente más preocupante porque generaría aún peores condiciones para aquellos sectores más vulnerables y generaría esto que usted nos está diciendo, cada vez menos hijos, cada vez menos fuerza de trabajo joven y la sociedad va degradándose poco a poco. Exacto, estamos hoy, en Argentina tenemos todo para poder garantizar un ingreso básico a la infancia que implique que podamos revertir esta situación de pobreza infantil. El dinero que se invierte hoy en lo que es asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria, asignaciones familiares contributivas y sobre todo la deducción que estamos dando al impuesto a las ganancias, si eso lo redistribuimos con un criterio de queremos que quienes hoy están en una situación de pobreza dejen de estarlo, podemos ver un impacto concreto mañana. Y esto es una decisión administrativa. Esto se puede implementar. La ANSES está totalmente aceitada para poder implementar esto. Es una decisión, se requiere voluntad política, pero tenemos todo para poder tener un impacto fuerte en reducir la pobreza infantil en el corto plazo y no lo estamos haciendo. ¿Por qué no discutimos esto en vez de discutir si se embarazan o no se embarazan por un plan? Bien. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que tenga un buen día. Hablábamos con la licenciada Gala Díaz Langú, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.